Vamos a empezar con la doctora Iliana Arduino. Quiero manifestar que la doctora, abogada, es docente de la universidad, pero fundamentalmente tiene como antecedentes el haber cumplido funciones en lo que fue en el Ministerio de Defensa a cargo de la doctora Anita Garré, como directora de Derecho Humanitario, en la cual se hicieron determinadas políticas en relación a la desclasificación de documentos, en relación a las políticas de género, y que fundamentalmente lo remarco porque estamos en un lugar donde el Ministerio de Defensa tuvo una clara injerencia en lo que fue la desafectación de este predio para convertirlo en lo que es hoy. Y esta es una etapa que hemos compartido con Iliana en su momento, por lo tanto vamos a comenzar y le vamos a dar la palabra a Iliana Arduino y luego seguimos con nuestros queridos expertos aquí y reconocidos abogados. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, como bien señalaba yo recién, yo tuve el privilegio de acompañar a la ministra Garré durante su paso por el Ministerio de Defensa y actualmente la acompaño en el Ministerio de Seguridad y la Nación, recientemente creado, porque quería traerle también el saludo de ella y agradecerles institucionalmente y personalmente la posibilidad de estar aquí compartiendo con ustedes este panel. Yo voy a hacer algunas referencias orientadas a tratar de poner un poco en perspectiva sobre sobre el caso, este ejemplo concreto que nos pone la creación del Ministerio en relación con cómo, desde el punto de vista de las políticas, la acción política, nos estamos construyendo lo que entendemos es una estructura institucional que responda a los desafíos de una agenda sustancialmente democrática en materia de seguridad. Por supuesto, sin la pretensión de acabar con esto la definición acerca de qué es o no es una agenda de seguridad democrática, pero sí en todo caso hacerla transparente, ponerla en evidencia para poder ver, incluso en un espacio de intercambio, la posibilidad de consultas o de aportes que pudiéramos tener en el marco de la actividad. Lo primero que uno podría decir es, parece una novedad y sin embargo estamos permanentemente marcando el carácter democrático o no democrático de las políticas de seguridad con un énfasis que no se presenta en el ámbito de otras políticas públicas y respecto de las cuales también uno podría hacer esa diferenciación en términos de si las políticas son democráticas o no lo son autoritarias o tienen otro tipo de características, y un poco también muestra el estado de la cuestión en el sentido de que aquí hay alguna necesidad específica en términos de campo en disputa que plantea la necesidad de remarcar insistentemente el carácter democrático cuando nos referimos a la seguridad, cuando hablamos de ella, cuando valoramos las medidas que se toman, cuando nos constituimos como sujetos que de un modo u otro proponemos para esas acciones o las medidas que debieran tomarse. Yo entiendo que tiene que ver, por un lado, con el reconocimiento de que la situación de latencia que muchas situaciones de autoritarismo mantienen en nuestras incipientes y ya, a esta altura ya desarrolladas, en algunos casos no tan consolidadas democracias, plantea permanentemente la necesidad de volver sobre esto y que en el caso de las políticas de seguridad esta tensión tiene una fuerza, yo casi diría una autoevidencia que no se manifiesta en la manifestación de otras políticas de gobierno, incluso mediante la coexistencia de procesos profundamente democráticos en algunos aspectos, pero que en relación con el manejo de los aparatos de poder del Estado y del poder de policía entendido en sentido amplio, no tiene una relación tan unívoca en términos democráticos. Además, con una lectura, digamos, históricamente situada, con rasgos de historicidad, también la propia trayectoria de nuestras instituciones, de nuestros estados, explica también el énfasis y no solo la trayectoria histórica más lejana, sino también el modo de relación con la cuestión de la seguridad y con las agencias policiales desde los 83 en adelante también marca la necesidad permanente de plantear el énfasis en el carácter democrático y de poner en forma más expresa o de desmenuzar a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad democrática. En algún sentido está bastante consolidado. Yo creo que si uno escucha discursos se encuentra cierta uniformidad, lo
Y hay un consenso consolidado, incluso los organismos internacionales de protección de derechos humanos han denunciado en este sentido, de que la seguridad democrática otorga un lugar de centralidad a la protección de derechos y va volviendo crecientemente desafortunadamente intolerable la adhesión a modelos en los que el sistema de derechos y garantías se plantea como un obstáculo a la seguridad. La falsa antinomia de seguridad y derechos humanos que muchas veces se plantea va perdiendo, por lo menos discursivamente, a algún terreno, quizás en la brutalidad de sus formas de expresión. De nuevo, digo, si uno utiliza algunos elementos, propongo hacer eso hacia el final de la presentación, hay herramientas que permiten identificar cuando uno está genuinamente frente a una propuesta sustancialmente democrática en materia de seguridad, de cuando esto no excede el plano de la mera retórica y en realidad las prácticas que siguen operando son más tributarias del antiguo paradigma. Nosotros, esto un poco ahora pegando un salto, pero en alguna medida planteando cómo uno imagina desde el Estado estas responsabilidades o desde el lugar de responsabilidad para construir una agenda de seguridad democrática, tuviera que pensar cuáles son las condiciones más imprescindibles. Uno diría esto es inviable sin gobierno civil de la seguridad, es algo que en general se plantea, pero que no está del todo claro en qué consiste, que muchas veces queda reducido a la identificación de civiles al frente de los cuerpos de policía o a la creación de estructuras ministeriales. En este sentido, yo no desconozco la importancia de la decisión política de crear un ministerio, pero ciertamente estamos de acuerdo en que eso no marca ni es autosuficiente para consolidar la idea de que uno construye gobierno civil mediante la mera creación de instituciones a las que asigna formalmente un conjunto de atribuciones. Uno viene de un pasado de alta autonomía de las fuerzas de seguridad que se han mantenido en muchos casos como reservorios autoritarios dentro de estos procesos de democratización, no exclusivamente por su responsabilidad, en el sentido de tratar de cosificar responsabilidades solo en ese ámbito. La verdad es que el desafío de construir una política de seguridad democrática que de verdad tenga posibilidades de estar a la altura de las circunstancias de la democracia supone un gobierno civil que no puede medirse solo por la creación o no de determinadas instancias institucionales. Un poco nosotros entendemos que esa posibilidad está dada por un lado por la capacidad del Estado de profesionalizar sus estructuras de producción de información, gobernar los aparatos de producción y análisis de información orientada a la inteligencia, un adecuado uso de la tecnología que permita sobre todo racionalizar las políticas de producción de la información, de uso de esa información y la construcción de los procesos de decisión en ámbitos de decisión política. Hay posibilidades de disputar en algún sentido las estructuras de gobierno que de hecho normativamente o como fuera se han ido desarrollando un poco autónomamente en el ámbito de las fuerzas de seguridad, si yo como actor gubernamental no construyo capacidad de gobierno de información y sobre todo de antelación y de previsión que me permita en segundo lugar, el desafío de la construcción de un gobierno civil tiene que ver con incorporar una adecuada perspectiva de participación comunitaria, popular, en el ámbito de las políticas de seguridad, que tiene un conjunto de desafíos y que quizás sea uno de los ejes que retóricamente son más utilizados en todo el espectro político, pero que seguramente si miráramos en detalle estamos hablando de modelos antagónicos. Por un lado tenemos propuestas de participación que son nostálgicas de las estructuras de ciudadanías delatoras o que plantean esquemas de participación orientados a la cooptación y no al protagonismo de las personas en el desarrollo de los diagnósticos y de las políticas públicas que construyen y que muchas veces por las características con las que están diseñados, lejos de promover una política de seguridad democrática que sea inclusiva también en relación con quienes son convocados a discutir sobre ella y sobre qué seguridad queremos para nuestra democracia, termina consolidando la participación de los sectores hegemónicos que tienen. Estos modelos más pegados a las estructuras de las asociaciones cooperadoras policiales que a un modelo de participación orientado a la construcción, nosotros decimos en el ámbito del Ministerio, en términos de corresponsabilidad entre comunidad y Estado en relación con las políticas de seguridad. Y esta idea de corresponsabilidad también tiene para nosotros un peso marcado en relación con que
explicación de las distorsiones que conllevan a la comunidad de tareas que en realidad son indelegables del Estado, que muchas veces además plantean tanto esas políticas en un sentido demagógico respecto de lo que la participación comunitaria es, como los otros modelos que concentran la participación en los sectores de la comunidad hegemónicos o dominantes, lo que concentran es la posibilidad de que las lógicas de amigo-enemigo terminen impregnando el conjunto de construcción de políticas públicas, que los estados tengan la posibilidad de responder con políticas fuertemente simbólicas, pero correlativamente igual de ineficaces, y que muchas veces generan respuestas que, lejos de ser democráticas, están orientadas por la utilización de algunos instrumentos, la instrumentalización de algunos para resolver los problemas. Muchas veces esa instrumentalización es sencillamente la neutralización, sobre todo cuando estas lógicas de supresión, estas lógicas de amigo o enemigo imperan con mayor fuerza. Por otro lado, es central en el desarrollo de la capacidad de gobierno civil, de la seguridad, que ver con la que trabajamos, y algo de esto en términos de gestión ha sido particularmente, lo cuento si uno mira los 5 o 6 años de gestión de la ministra Gardel en el ámbito del Ministerio de Defensa, salvando las distancias estructurales y profundas que hay entre un universo y el otro, pero tiene que ver con que asumir el proceso de modernización institucional no puede ser una exigencia sobre los componentes militarizados, sobre las fuerzas de seguridad, en términos de que es un desarrollo que deben realizar de integración y de modernización en términos democráticos sin más herramientas. Más bien lo que hay que pensar es que quien conduce políticamente tiene hacia el conjunto de personas que integran esas instituciones, hacia el conjunto de prácticas que han ido configurando obligaciones muy específicas que tienen que ver con asegurar carreras, asegurar condiciones de formación y asegurar además políticas de bienestar que pongan o otorguen centralidad a la condición de trabajadores de gran parte de las estructuras que hay allí. En este sentido, la decisión política tomada en su momento en el ámbito del Ministerio de Defensa y ahora en el Ministerio de Seguridad, de jerarquizar la incorporación de una perspectiva de derechos humanos, lejos de introducirse en la lógica de, bueno, tengamos una agenda de defensa y algo de derechos humanos porque queda bien, porque los tiempos lo permiten, o porque siempre resulta, bueno, más o menos amable o simpático hacia afuera. Lo que tenía era la necesidad de establecer que no había la posibilidad de modernizar profundamente si hacia el interior de las agencias, en este caso de seguridad. Nosotros no damos también una discusión en términos de democratización y de jerarquización de la condición de sujetos de derechos que integran las fuerzas de seguridad, por parte de sus condiciones de trabajo, por los medios materiales con los que trabajan, por las condiciones de abuso dentro de las fuerzas, por la situación en términos de género, son también elementos indispensables en términos de capacidad de construcción de gobierno civil y legitimidad de las autoridades civiles en relación con las fuerzas de seguridad, porque eso no se construye solo con el dictado normativo. Son algunos de los ejemplos. Y finalmente, en el caso de la seguridad, más específicamente, o por lo menos del modo en el que nosotros hemos abordado en el ámbito del Ministerio el desarrollo de progresivamente una agenda de seguridad de alcance federal, eso es todo otro punto, pero no voy a ocuparme de esto, por lo menos en el ámbito de la presentación. El desafío de traducir, no solo institucionalmente, sino en materia, en acciones concretas, este desafío de superar el viejo paradigma de una seguridad orientada a gestionar el orden por una seguridad que pone centralidad en la protección de derechos y que asume que el conflicto es algo que debe ser gestionado, no necesariamente siempre por la fuerza y por medio de los recursos más violentos del Estado, y en cuyo elenco de políticas adquiere un protagonismo creciente el desarrollo de políticas de prevención, principalmente aquí se entendía como políticas de prevención social. En realidad, cuando uno aborda la literatura en relación con estas materias y sobre todo cuando ve, eso sí, un poco más desesperantemente algunas de las planificaciones de trabajo alrededor de estas cosas, empieza a encontrar también una uniformidad, de nuevo, retórica, que alerta sobre la necesidad de volver sobre algunos componentes para evaluar qué tan genuinamente democrática es esa política que se propone. Seguramente si uno leyera los planes de gobierno en materia de seguridad de varios de los candidatos que nosotros estaríamos dispuestos a considerar en situaciones antagónicas, encontraríamos algunas cosas respecto de las cuales suscribiríamos acuerdos si no supiéramos
quien las plantea. El punto es que profundizadas primero en relación con el contexto del resto de las políticas que se proponen. Tampoco puede pensarse una política de prevención, una política de seguridad en su conjunto descontextualizada del resto de las políticas que integran un programa de gobierno, un programa de acción del Estado. En algún sentido, dicho de manera inversa, la posibilidad de un debate de estas características está también situado históricamente en un contexto y en una coyuntura que permite abordar esta temática con algunas comodidades que no han tenido otros en otros contextos. Pienso en la provincia de Buenos Aires en el 99 o en el 2000, donde uno podía proclamar con total impunidad meter balas de delincuentes, digo, en un contexto en el que algunas de estas discusiones no pueden abrirse, y no es casual la correlación entre las características del resto de las políticas del Estado, el lugar que las personas ocupan para el Estado, el rol que el propio Estado tiene respecto de sus responsabilidades más básicas en materia social, en materia cultural o económica, y el tipo de discurso que se instala en materia de seguridad. Nosotros, en ese sentido, entendemos que es la creación del Ministerio de Seguridad en este contexto es también una evidencia de que es un proceso político que se plantea la profundización como un desafío, y eso explica en gran medida la emergencia del Ministerio en este momento, y no es una de las cosas que en algunos momentos aparece planteada. Pero volviendo a la cuestión de, aún así, digamos, esto no significa que todas esas tendencias autoritarias que antes se proclamaban y eran legitimadas y celebradas, que incluso imponían hasta la censura a quienes planteaban en aquel momento la posibilidad de un discurso alternativo y de una práctica sobre todo alternativa en materia de seguridad. Recuerdo así haber participado en reuniones en las que sugerían que era conveniente no utilizar la expresión derechos humanos porque mejor diéramos vuelta por otro lado, porque los derechos humanos eran los delincuentes, entonces había que tratar de dar la discusión sin decir esto, y lo recuerdo con cosas alocadas como alguien decía, bueno, Amnesty en Estados Unidos dice derechos civiles, que para nosotros era una expresión bastante alejada, pero que llevaba incluso a que en la discusión cotidiana uno tratara de no plantearlo tan abiertamente, porque se hacía inmediatamente objeto de un punto de imputación. Esto, quizás resuelto en el plano discursivo formal, la verdad es que sería una negación, una obcecación de ser que está del todo resuelto en el plano de la institucionalidad y de las prácticas, y que no tiene todavía sus reservorios. Pero en todo caso, dicho todo esto, lo que digo es que me parece que en relación con la agenda de prevención social hay muchas veces una retórica que dice trabajemos sobre los jóvenes, trabajemos sobre las comunidades vulnerables. El problema no es solo policial, el problema supone la intervención con otras políticas. Cuando tengo trabajo y desarrollo social no tengo problemas de criminalidad. Esto está influenciado por algunas cosas que son ciertas, son afirmaciones que en algunos casos se comprueban, pero nuevamente exige, digamos, alcanza con esto para decir que una política de seguridad es una política democrática, o uno tiene que exigir más a quien la formula respecto no solo de en qué elenco de políticas se inserta ese discurso, qué hago yo con esas políticas sociales, esas políticas laborales, porque si digo esto en materia de seguridad, que mi política social condena a la falta de habitación a una creciente franja de población en la ciudad, o sostengo que la incorporación de los jóvenes es central y que la atención de los jóvenes en situación de vulnerabilidad es de la máxima prioridad, pero luego desmantelo toda la estructura sanitaria de adicciones del lugar en el que trabajo, en realidad hay alguna, por lo menos, imposibilidad práctica de traducir eso que solo es retórica en medidas que no conduzcan finalmente a sostener con ese discurso en realidad prácticas segregativas que producen discursos de seguridad en los que trabajo sobre los jóvenes en tanto peligro porque debo proteger a otros que tienen capacidad de construir mi agenda, y por lo tanto debo responder a ellos, y si intervengo sobre poblaciones vulnerables para dejarlas lejos y en los márgenes, o trabajo una agenda de prevención social coherente con el resto de mis conductas como Estado en términos de integración simbólica, en términos de reducción de la violencia y en términos de efectiva integración territorial. Pienso en esto sobre todo en los desafíos que supone el desarrollo de una agenda de seguridad, por ejemplo, para un ministerio como el nuestro, que todavía ejerce funciones de policía de seguridad local en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo trabaja también con el narcotráfico. Tiene responsabilidades como gobierno federal. Yo puedo tener políticas de seguridad orientadas a la prevención, mal llamadas democráticas, porque están orientadas a mantener los riesgos en los márgenes, a sitiar, digamos, a generar esto de las metrópolis punitivas o los espacios punitivos en determinados
interesantes, que de la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, que plantea que el derecho a la ciudad es un derecho de carácter colectivo, es por supuesto un instrumento normativo no generado por organismos oficiales, es un instrumento que ha surgido más bien político, porque me parece que ofrece elementos para pensar, para analizar los dispositivos y pensar qué tan democráticos son. Es un derecho colectivo que tiene dos dimensiones, una dimensión territorial, también la accesibilidad y la posibilidad de vivir la vida en la ciudad, pero también una dimensión política en términos de formar parte de los procesos de decisión de la ciudad. Y constituye quizás el primer instrumento de estas características con una enunciación concreta de qué es el derecho a la seguridad. Podríamos entrar en una discusión de otro tipo acerca de si la seguridad es o no un derecho, o es la seguridad un conjunto de derechos, o es un bien público orientado a garantizar derechos, pero en todo caso lo interesante de esa definición que nosotros utilizamos como, un poco como idea rectora, es que plantea el derecho a la seguridad pública como derecho a la convivencia pacífica, al desarrollo colectivo y al ejercicio de la solidaridad, que debe garantizar el usufructo de la ciudad, respetar la diversidad y preservar la identidad cultural de todos sin discriminación. Y adicionalmente señala que las fuerzas de seguridad tienen que tener el respeto y la protección de derechos como objetivos centrales de intervención, deben usar la fuerza en el marco de la ley y bajo estricto control democrático, que no es otra cosa que bajo el gobierno civil, y finalmente establece como una característica ineludible para asegurar derecho a la ciudad en estos términos, es decir, en condiciones de diversidad y de solidaridad,